Imagina que estás frente a un umbral invisible. No se encuentra escondido entre las ruinas de un templo olvidado, ni descansa en antiguos manuscritos cubiertos de polvo en alguna biblioteca perdida. Este portal está justo delante de ti, todos los días, en silencio, esperando que alguien con la valentía suficiente descubra la clave que lo activa. Lo curioso es que, probablemente sin darte cuenta, ese acceso misterioso ya habita en tu propio espacio. Se refleja discretamente en un objeto cotidiano que observas casi todas las mañanas sin realmente prestarle atención. Ese objeto es el espejo. Respira profundamente, porque lo que estás a punto de descubrir no tiene nada que ver con supersticiones ni con fórmulas vacías de autoayuda. Estamos hablando de una práctica antigua, rodeada de misterio, que ha sido transmitida por generaciones de maestros de la palabra y la espiritualidad. Se trata de un conocimiento que la escritora visionaria Florence Scovel Shinn, en los inicios del siglo XX, denominó el decreto de lo invisible, una técnica que combina mente, lenguaje y reflejo para transformar la percepción de la realidad. Muy pocas personas se han atrevido a aplicar este ritual en su esencia original. No porque invoque energías extrañas ni porque esté prohibido por alguna tradición secreta, sino porque pone frente a nosotros el poder más difícil de manejar, el de nuestras propias palabras reflejadas de vuelta a través de nuestra conciencia. Mirarte directamente a los ojos en el espejo y declarar algo con convicción puede parecer simple, pero es un acto que mueve estructuras internas profundamente arraigadas. Si alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen atraer prosperidad, oportunidades y relaciones de manera casi natural, mientras otras luchan incansablemente sin lograr avances significativos, aquí se revela una verdad incómoda. No todo se reduce al esfuerzo físico ni a la suerte. La diferencia radica en cómo cada individuo se percibe a sí mismo y en las afirmaciones que dirige a su identidad día tras día. El espejo no es solo una superficie de cristal, es un umbral simbólico, un escenario donde tus creencias internas cobran forma. Al comprender y utilizar este poder de manera consciente, abres la puerta a una transformación que va mucho más allá de lo visible. Cada palabra que pronuncias frente a ese espejo actúa como una llave simbólica que puede abrir portales invisibles, capaces de liberar corrientes de abundancia o, por el contrario, mantenerte atrapado en patrones repetitivos de carencia. Aquí es donde comienza una promesa poderosa. Si decides aplicar este ritual con intención y constancia, podrás reescribir completamente tu manera de relacionarte con la prosperidad, con los recursos que te rodean y, sobre todo, con tu propia identidad interna. No se trata de fórmulas mágicas para ganar premios inesperados ni de esperar que una figura celestial deposite fortunas en tu cuenta. Lo que realmente ocurre es que el espejo funciona como un instrumento de recalibración mental, te ayuda a reorganizar tus pensamientos, a reprogramar tus creencias más profundas y a desbloquear oportunidades que, hasta ahora, permanecían ocultas por tus propios filtros internos. Es como si existiera una emisora constante transmitiendo la frecuencia de la prosperidad, pero la mayoría de las personas ni siquiera ha ajustado la antena para sintonizarla. Florence Scovel Shinn solía decir que la palabra es como una varita capaz de moldear la realidad. Cada afirmación que lanzas al mundo genera una huella invisible en el entorno, y ese entorno responde de acuerdo con lo que has declarado. El gran problema es que la mayoría no presta atención a las frases que repite a diario, y sin darse cuenta, termina construyendo muros mentales que limitan su propio crecimiento. Expresiones como no puedo, nunca tengo suerte, el dinero desaparece de mis manos o eso no es para mí son decretos inconscientes que actúan como contratos invisibles, reforzando un estado constante de carencia. Cada vez que estas frases se repiten frente al espejo, la mente las asimila como verdades absolutas, moldeando la realidad para que se ajuste a ellas. Ahora imagina cambiar el guión. Visualízate frente al espejo, dejando de alimentar creencias limitantes, y en su lugar, pronunciando declaraciones llenas de poder que activen nuevas posibilidades. Imagina utilizar ese reflejo como un canal para proyectar convicciones expansivas, uniendo intención y palabra en un acto consciente que abre las compuertas de la abundancia. Este no es un simple ejercicio de autoestima, es una práctica estratégica para reconfigurar la manera en que interactúas con la energía de la prosperidad que ya existe a tu alrededor. No se trata de un simple juego lingüístico, sino de una auténtica descarga eléctrica en el centro de tu conciencia. Es como encender un interruptor interno que conecta tu identidad con una riqueza interior que siempre te ha pertenecido, aunque haya permanecido en estado latente. Tal vez en este momento una voz escéptica dentro de ti susurre, ¿no es esto una especie de autoengaño? ¿No será solo una técnica de sugestión sin fundamento? Precisamente ahí está la trampa. La mente escéptica busca desacreditar todo aquello que no puede controlar con lógica inmediata, cerrando las puertas a experiencias que van más allá del pensamiento racional. Por eso es fundamental aclararlo. No estamos hablando de supersticiones ni de actos mágicos sin base. La neurociencia moderna ha demostrado la existencia de los llamados neuronas espejo, células cerebrales que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando la observamos. En otras palabras, al mirarte en el espejo y pronunciar afirmaciones poderosas, estás activando un mecanismo biológico profundo, un circuito neuronal que refuerza, una y otra vez, la imagen mental que proyectas y las palabras que emites. Este ciclo interno hace que tu mente empiece a aceptar lo que observa y escucha como si se tratara de una realidad tangible. Es como reprogramar tu sistema operativo desde dentro, utilizando el propio reflejo como catalizador. Florence Scovel Shinn, sin embargo, iba un paso más allá de la ciencia.
afirmaba que la palabra dicha con convicción no es únicamente vibración sonora, sino un decreto espiritual que viaja por el campo invisible de la existencia, activando leyes que trascienden lo físico. Algunos lo llaman ley de atracción, otros lo relacionan con principios espirituales antiguos o incluso con interpretaciones de la física cuántica aplicada a la conciencia. El nombre es lo de menos. Lo verdaderamente relevante es que el fenómeno ocurre y ha sido reconocido, bajo distintas formas, a lo largo de culturas y épocas. Desde las enseñanzas del Egipto antiguo, pasando por parábolas cristianas, rituales de los misterios griegos y escuelas místicas como la Cábala, todos coinciden en una advertencia poderosa: ten cuidado con lo que declaras, porque la realidad responde a tu palabra. Y es justamente aquí donde reside la singularidad, y también el riesgo, de este ritual. No se trata de repetir frases sin sentido, sino de asumir plena responsabilidad sobre el poder creativo de tu lenguaje. Es una herramienta tan precisa que, usada conscientemente, puede transformar tu vida, pero utilizada de forma descuidada, puede reforzar patrones limitantes con la misma intensidad. Frente al espejo no hay fachadas ni actuaciones que funcionen, se disuelven las caretas y solo queda lo más íntimo de tu ser. Ahí, sin filtros, te topas con tu esencia. Si te repites frases como «soy pobre», «no merezco», «nunca lo consigo», el reflejo no hará más que devolver esa misma versión limitada de ti. Pero si te atreves a pronunciar el decreto prohibido, esa fórmula que Florence Scovel Sin conservó como la llave de la prosperidad, algo distinto ocurre: el espejo deja de ser solo vidrio y se transforma en un umbral que puede abrir caminos. No voy a soltarte la palabra ahora. Contén el impulso de saltar directamente a la respuesta. Esa pausa forma parte de la iniciación. Antes de conocer la clave, necesitas asumir la carga que trae consigo. Una herramienta poderosa mal utilizada puede herir tanto como puede sanar. Piensa en entregar una llama a alguien sin instrucciones. Esa luz puede calentar o quemar. Lo mismo pasa con las afirmaciones disciplinadas frente al reflejo. Sin preparación interna, la intensidad de la palabra puede reafirmar lo que ya te limita. Hay relatos concretos que ilustran esto, y no son mitos. Estudiantes ahogados en deudas que, tras una práctica sostenida de semanas, vieron cómo sus comportamientos cambiaron y llegaron promociones. Personas que, tras declarar con convicción, recibieron ofertas laborales inesperadas. Dueños de negocios al borde de la quiebra que, además de repetir el decreto, actuaron con coherencia y lograron adelantos que evitaron el cierre. Es clave entender que no se trató de milagros automáticos. Lo que cambió fue la coherencia entre palabra, estado interno y acción. La declaración ante el espejo creó una nueva postura, más segura, más clara, que atrajo y permitió oportunidades que antes no se percibían. Ahora hazte esta pregunta con sinceridad: ¿qué imagen sostiene tu mirada diaria? ¿Una versión que pide migajas al destino, que se conforma con poco, o una versión que reclama como suyo un patrimonio invisible de posibilidades? Esa es la verdadera disputa. No es batalla contra el mundo, sino entre tu yo mendicante y tu yo soberano. El espejo, como un oráculo sin voz, solo devuelve la identidad que elijas activar. Antes de dar el siguiente paso, prepara tu intención, limpia las dudas antiguas y decide con claridad qué voz quieres que hable desde tu reflejo. Y aquí es donde llega la advertencia. Este ritual fue llamado prohibido precisamente porque no es neutral. No solo sirve para atraer dinero, sino que influye profundamente en todos los aspectos de tu vida. Afecta tu bienestar, tus relaciones, tu propósito e incluso la manera en que interactúas con el mundo. Cada vez que lo practicas, es como si firmaras contratos invisibles que configuran tu realidad. Por eso Florence siempre enfatizaba que no se trata de codicia, sino de armonía con el flujo universal. El decreto no es un hechizo egoísta que se usa para beneficios personales inmediatos, es un mecanismo de alineación con la abundancia que la vida ofrece de manera integral. El dinero puede ser la primera señal visible de transformación, pero no la única. Tras él, se abren oportunidades para la sanación, para reconciliaciones profundas, para reencontrarte con la misión de tu alma y para recibir bendiciones que hasta ahora permanecían ocultas. Ahora, pregúntate sinceramente: ¿cuántas veces te has mirado en el espejo solo para encontrar defectos? ¿Cuántas veces, frente a tu reflejo, susurraste silenciosamente «no me gusto», «no soy suficiente», «no voy a lograrlo»? Imagina por un momento que cada una de esas frases no era solo un pensamiento, sino un hechizo diario que refuerza la escasez. Esa es la revelación más incómoda, pero también la más liberadora. Ya has estado participando en un ritual, solo que uno que limita, en lugar de expandir. La diferencia está en cambiar la contraseña. En unos instantes, voy a compartir contigo la palabra prohibida. Pero antes, necesitas comprender algo esencial. Cuando la pronuncies frente al espejo, no será simplemente un sonido que vibra en el aire. Será un acto consciente de identidad, una declaración de que abandonas la postura de mendigo espiritual y asumes tu lugar como heredero del universo. El portal está frente a ti. El espejo se convierte en un altar. El decreto es la llave. La pregunta es: ¿tienes el valor de cruzar ese umbral? Ya puedes percibirlo. El espejo no es un objeto decorativo ni una superficie que solo refleja lo físico, es un espejo del alma, un punto de encuentro entre tu presente y tu potencial más elevado. Es un altar secreto, un portal que conecta tu identidad más profunda con la abundancia que la vida siempre ha reservado para ti. Frente a este altar invisible, Florence Scovel Sin reveló una de las claves más poderosas y al mismo tiempo más temidas dentro del camino espiritual.
Algunos la calificaron de peligrosa, otros incluso de irreverente, pero quienes se atrevieron a practicarla experimentaron transformaciones tan profundas que jamás pudieron regresar a su antigua vida. Esta llave no está escondida en textos sagrados inaccesibles ni en templos remotos, se condensa en una sola palabra, sencilla y corta, pero con un peso que atraviesa siglos. Esa palabra es, recibo. Tómate un momento y deja que su resonancia penetre, recibo. No es pido, no es deseo, no es imploro. Es recibo. Aquí reside la esencia del secreto. Quien pide, declara carencia, quien desea, proyecta hacia un futuro incierto, pero quien recibe se posiciona automáticamente como heredero, aceptando aquello que ya le pertenece. Cuando miras tu reflejo y pronuncias esa palabra, no estás simplemente hablando contigo mismo, estás firmando un contrato invisible ante el universo. Estás adoptando la identidad de quien posee, de quien ya vive en abundancia, de quien reconoce su derecho innato a prosperar. Por eso Florence consideraba esta práctica peligrosa. No por invocar energías externas, sino porque muy pocas personas están preparadas para soltar la postura de mendigos y asumir con valentía el rol de herederos. Cuando te colocas frente al espejo y dices yo recibo, ocurren cambios en múltiples niveles. A nivel biológico, los neuronas espejos se activan. Estas células cerebrales no distinguen si estás viendo a otra persona realizar una acción o si eres tú mismo quien la ejecuta. Al observar tu reflejo afirmando con convicción, yo recibo abundancia, yo recibo prosperidad, yo recibo salud, tu cerebro interpreta estas declaraciones como si ya fueran realidad. Tu cuerpo cambia, tu postura se endereza, tu voz gana firmeza, y tu energía se alinea con la frecuencia de la abundancia. Es un acto que transforma la mente, el cuerpo y la identidad, preparando todo tu ser para recibir aquello que siempre te ha correspondido. Es como si el decreto atravesara la mente consciente y grabara una nueva verdad en el inconsciente, reprogramando patrones internos de manera silenciosa pero poderosa. A nivel espiritual, el impacto es todavía más profundo. Florence afirmaba que cada palabra es una semilla plantada en el terreno invisible de la vida, y frente al espejo, esta semilla germina con mayor rapidez porque no solo interactúa con el campo del sonido, sino también con el campo de la imagen. No se trata únicamente de hablar, ves la palabra vibrar en tus propios ojos, creando una alianza poderosa entre sonido y visión, entre decreto y identidad. No lo consideres un simple truco de autoayuda, este principio ha sido reconocido por culturas milenarias a lo largo de la historia. En el antiguo Egipto, se creía que conocer el nombre verdadero de algo otorgaba poder sobre su esencia. En Grecia, los mitos relataban cómo ciertas palabras mágicas podían abrir portales y transformar la realidad. Las escrituras religiosas nos recuerdan, sea hecho conforme a tu palabra. Y la tradición cabalística enseña que la creación surge de letras y sonidos sagrados. No importa la lengua, la época ni el lugar, en todas partes, maestros y sabios apuntaron al mismo principio. La palabra tiene la capacidad de moldear el destino. Florence simplemente tradujo este conocimiento milenario a la lengua y sensibilidad de su tiempo, combinando misticismo con ciencia popular, sermón con psicología práctica. Quizás surja la duda, ¿no será solo sugestión? ¿Un efecto placebo? La respuesta no está en la duda, sino en la experiencia real de quienes aplican el decreto con fe, constancia y conciencia. Cada manifestación de cambio visible o interna confirma que la palabra no es neutra, tiene poder, y ese poder se activa cuando se pronuncia desde la identidad y no desde el deseo vacío. Y yo te digo, incluso si fuese solo eso, ¿no sería suficiente? El efecto placebo no es una ilusión, es la evidencia de que la mente tiene la capacidad de influir sobre la realidad física. Pero este ritual va mucho más allá. No se trata simplemente de creer pasivamente, sino de afirmar activamente, de declarar con autoridad, de asumir en el presente aquello que muchos postergan para un futuro incierto. Esa es la gran diferencia que separa el ritual prohibido de otras prácticas superficiales. No es deseo, es posesión. No es súplica, es decreto. Las historias de transformación dan testimonio de este poder. Clara, una mujer abrumada por deudas, comenzó a repetir frente al espejo, yo recibo prosperidad. Yo recibo la cancelación divina de todas mis deudas. 3 semanas después, recibió una llamada inesperada. Un pariente lejano le había dejado una pequeña herencia que cubría por completo sus obligaciones financieras. Miguel, desempleado durante meses, pronunciaba cada día, yo recibo un empleo perfecto, en armonía con mi propósito. En poco tiempo fue convocado para una posición que ni siquiera había solicitado, porque su currículum, olvidado en un sistema, fue rescatado de manera fortuita. Thomas, un empresario al borde de la quiebra, se atrevió a declarar, yo recibo abundancia divina ahora. Días después, un cliente decidió saldar una deuda antigua, liberando un adelanto de $250,000 que salvó su empresa. Podrías llamar a esto coincidencia, pero, ¿qué es la coincidencia sino el encuentro entre lo invisible y lo visible? Estas historias no son simples relatos, son ecos de una ley espiritual que nunca falla. Lo que se acepta y se recibe desde la identidad, tarde o temprano, se manifiesta en la realidad tangible. La práctica constante del decreto frente al espejo transforma no solo las circunstancias externas, sino también la manera en que la mente, el cuerpo y el espíritu se alinean con la abundancia que siempre ha sido tuya. Y no se trata únicamente de dinero.
Las personas que han aplicado este ritual también han reportado curaciones inesperadas, reconciliaciones familiares, reencuentros amorosos y claridad en su propósito de vida. La abundancia no se limita a un saldo bancario, se expande a la salud, a las relaciones, a la vitalidad y al sentido profundo de la existencia. Pero es crucial entender algo, no es la frase en sí la que genera el cambio, sino la identidad que convoca. Cuando te miras en el espejo y dices yo recibo, estás rompiendo contratos invisibles de escasez que, sin darte cuenta, ya firmaste muchas veces. Cada vez que pensaste no puedo, no merezco, no tengo suerte, sellaste acuerdos silenciosos con la falta, limitando tu propia realidad. El ritual prohibido es, en esencia, un acto de romper esos contratos antiguos y firmar otros nuevos, basados en abundancia, prosperidad y armonía. Por eso Florence hablaba de mendigos y herederos. El mendigo suplica, pide y desea, siempre mirando hacia un futuro incierto. El heredero asume, declara y agradece, viviendo como si aquello ya le perteneciera. El mendigo pregunta ¿será que puedo? Mientras que el heredero afirma con convicción, yo recibo, porque ya es mío. Este cambio de postura interna es el corazón del ritual. El espejo simplemente devuelve la identidad que eliges activar. Sin embargo, hay una advertencia importante. Este ritual fue llamado prohibido también porque no es neutral. No sirve solo para atraer dinero o bendiciones aisladas, moldea toda tu vida. Cada práctica diaria es como firmar contratos invisibles que influyen en tu salud, tus relaciones, tu propósito y tu bienestar integral. Y si se utiliza desde el egoísmo o la codicia, intentando manipular o perjudicar, estas energías crean desequilibrios que, tarde o temprano, cobran su precio. El poder del ritual no es una herramienta para controlar o forzar la realidad, sino una invitación a alinear tu identidad con la abundancia universal, actuando con responsabilidad y coherencia. Quien lo pronuncia desde la integridad se abre a recibir, mientras que quien lo usa sin conciencia genera consecuencias que la misma ley de causa y efecto se encargará de equilibrar. Florence insistía en que la verdadera abundancia en armonía es aquella que beneficia no solo a ti, sino al flujo colectivo. El dinero es solo la primera señal visible, pero el propósito último de este camino es alinearte con el flujo universal. Imagínalo como un río. Si intentas represarlo solo para ti, generas estancamiento y descomposición, pero si lo dejas fluir, siempre recibirás más, porque un río auténtico nunca se agota. Existe además una etapa avanzada de este proceso, conocida como la técnica de los 7 días. Durante este ciclo, eliges un decreto específico y lo repites frente al espejo cada día, durante 7 días consecutivos. Al finalizar, escribes el decreto en un papel y lo quemas, simbolizando entrega y confianza en el proceso. Florence lo llamaba un contrato invisible, un pacto silencioso entre tú y la abundancia. Quienes han practicado esta técnica reportan que, tras completarla, comienzan a percibir oportunidades que antes eran invisibles, como si un velo hubiera sido retirado de sus ojos. Este ritual intensivo no solo refuerza el decreto, sino que transforma profundamente la identidad, creando un cambio que trasciende resultados inmediatos y afecta la manera en que la persona se percibe y actúa en el mundo. Algunos pueden mantener el escepticismo, y está bien. Pero basta recordar cuántas veces una sola palabra ha cambiado tu día o tu vida. Una palabra de amor puede sanar heridas profundas, una palabra de desprecio puede arruinar horas enteras. Si las palabras comunes ya poseen tanto poder, imagina lo que puede generar un decreto pronunciado con fe, convicción y conciencia frente al espejo. No se trata de superstición ni de magia trivial, sino de leyes universales. Así como la gravedad no depende de tu creencia para existir, el poder de la palabra opera independientemente de tu duda o de tu fe vacilante. Él simplemente es. Y ahora la pregunta crucial, ¿tendrás la valentía de atravesar este portal? El espejo está frente a ti, silencioso, esperando que alguien pronuncie la palabra correcta y active la abundancia que siempre ha estado disponible. Tal vez ya hayas estado practicando, sin darte cuenta, el ritual de la escasez, repitiendo en silencio frases de limitación. Pero, ¿y si cada una de esas frases hubiera funcionado como un hechizo? ¿Y si tu falta de progreso no se debiera a mala suerte, sino a contratos invisibles firmados por tus propias palabras? Ahora imagina el poder de cambiar la clave, sustituir la petición por la aceptación, reemplazar la súplica por la posesión. La vida se presenta ante ti como una caja fuerte cerrada, esperando ser abierta. Muchos pasan toda la vida golpeando la puerta, suplicando una llave que nunca llega. Sin embargo, la llave siempre ha estado allí, escondida en una sola palabra, recibo. Y cuando la pronuncias frente al espejo, el cofre comienza a abrirse. No de manera abrupta ni con espectáculo, sino gradualmente, de forma natural, como una flor que se despliega bajo la luz del sol. Las oportunidades comienzan a aparecer, los encuentros se alinean, las ideas florecen. No porque algo externo haya cambiado mágicamente, sino porque tú cambiaste desde adentro. Y cuando la identidad se transforma, el mundo responde en consecuencia. Respira hondo e imagínate frente al espejo, observa tus propios ojos reflejando esta nueva verdad. Escucha tu voz decir con firmeza: yo recibo abundancia ahora. Yo recibo prosperidad divina. Yo recibo salud perfecta. Yo recibo amor en armonía. Siente cómo esta vibración atraviesa todo tu cuerpo, rompiendo contratos antiguos y firmando nuevos pactos de plenitud. Esta es la práctica, simple, pero extremadamente poderosa.
Es arriesgada, porque exige la valentía de abandonar la identidad de mendigo, es transformadora, porque activa la identidad de heredero. Así, el ritual prohibido deja de ser un secreto distante. Está en tus manos, en tu voz, en tus ojos, en tu disposición a mirarte y declarar. El altar es el espejo, la palabra es recibo, y el poder está listo para ser activado por ti. El contrato es invisible, pero los resultados serán plenamente visibles. El portal está abierto y la decisión depende de ti. Hemos llegado al punto en que toda la jornada converge, al momento en que las palabras que has escuchado deben transformarse en acción, en el instante en que la elección ya no puede postergarse. Frente al espejo no existe neutralidad, lo que reflejas es exactamente la identidad que decides asumir. Aquí reside el núcleo del secreto revelado por Florence Scovel Sin. La vida no responde a tus deseos superficiales, sino a la identidad que proyectas. Si te percibes como mendigo, seguirás suplicando. Si te reconoces como heredero, empezarás a recibir. Esta es la clave que distingue a quienes viven al margen de la abundancia de aquellos que se sumergen en ella como su herencia natural. La figura del mendigo no se limita a la pobreza material, es un estado de conciencia. El mendigo pide permiso para existir, implora reconocimiento y vive temeroso del futuro, con los ojos bajos, esperando que caiga una migaja de la mesa del destino. Cada palabra de falta que pronuncia, no puedo, no merezco, esto no es para mí, sella contratos invisibles de escasez, reforzando su limitación interna. Por eso teme mirar directamente su reflejo, enfrentarse a él sería confrontar su propia renuncia. El heredero, en cambio, levanta la cabeza, reconoce su derecho innato y se coloca en posición de recibir. Frente al espejo, sostiene una postura de confianza y autoridad, sabiendo que su palabra no es un deseo sino un decreto, y que su identidad define cómo el universo responderá. Es en esta diferencia de actitud donde se revela el verdadero poder del ritual prohibido. No es magia, sino la activación consciente de la abundancia que siempre te ha pertenecido. El heredero no suplica, no negocia, no implora. Sabe que la herencia ya está escrita a su nombre. No necesita probar nada a nadie, solo recibe. Frente al espejo, reconoce en el reflejo no las fallas del pasado, sino la huella de abundancia que el universo siempre le ha reservado. Al decir yo recibo, no está inventando una ilusión, está despertando una verdad que siempre ha dormido en su alma. El heredero comprende que la vida no es una lotería, sino un legado, y es aquí donde surge tu elección. ¿Continuarás como mendigo espiritual, suplicando migajas y repitiendo contratos invisibles de escasez? ¿O tendrás el coraje de posicionarte como heredero y declarar frente al espejo la palabra prohibida que abre el portal de la abundancia? Esta decisión solo puede tomarla tú. Ni Florence, ni yo, ni ningún maestro pueden cruzar ese portal por ti. El espejo solo reconoce a quien se coloca ante él con valentía y fe. Pero recuerda, esta elección implica responsabilidad. La palabra que pronuncias no es un juguete, no es un mantra mecánico ni una fórmula mágica. Es un decreto, y los decretos tienen consecuencias. Si te atreves a decir yo recibo, debes estar dispuesto a vivir como quien ya ha recibido. Esto significa abandonar el lenguaje de la carencia, rechazar la identidad de víctima y dejar atrás la necesidad de justificar fracasos. Significa alinear tus acciones con la abundancia que declaras. No basta pronunciar palabras poderosas frente al espejo y luego vivir como si no creyeras. El ritual no es un acto aislado, es una reconfiguración completa de identidad. Tal vez te preguntes, ¿y si no estoy listo? ¿Y si fallo? ¿Y si repito y nada sucede? Estas dudas son ecos de la mente del mendigo, siempre buscando postergar la decisión, siempre inventando excusas para no reclamar su herencia. La verdad es que nadie está plenamente listo. La preparación se construye en el camino. No necesitas empezar perfecto, solo necesitas empezar. El poder no reside en la perfección, sino en la consistencia. 7 días frente al espejo pueden parecer poco, pero son suficientes para abrir grietas en los muros que has levantado durante años y permitir que la abundancia, finalmente, comience a fluir. 21 días pueden convertirse en un nuevo hábito de prosperidad. 40 días pueden transformar para siempre la manera en que te percibes a ti mismo, como consecuencia, la forma en que la vida responde a ti. Y no te equivoques, la vida siempre responde. Cada pensamiento, cada palabra, cada decreto es como una semilla sembrada en el suelo invisible de la existencia. La diferencia ahora es que sabes cómo sembrar conscientemente. Ahora tienes la llave. Y esa llave es una sola palabra, recibo. Con ella, reemplazas contratos antiguos de carencia por contratos nuevos de abundancia. Con ella, dejas atrás la identidad de mendigo y asumes tu herencia. Con esta palabra, cruzas el portal del espejo y descubres que siempre estuviste frente a la puerta, pero nunca te atreviste a girar la perilla. Imagina cómo sería tu vida si, al despertar mañana, te miraras al espejo y declararas con convicción, yo recibo abundancia ahora. Imagina salir de casa con esa conciencia, enfrentar desafíos con la seguridad de que ya posees la victoria, relacionarte no desde el miedo a perder, sino con gratitud por el amor que ya has recibido, manejar el dinero no desde la escasez, sino con la confianza de que el flujo nunca se detiene. Esta es la vida del heredero. No es una vida sin problemas, sino una vida guiada por la certeza de que la abundancia está siempre presente, siempre disponible, siempre fluyendo. Y aquí llega la llamada final.
El ritual no concluye en silencio, requiere un sello, un pacto visible. Florence enseñaba que el decreto no es solo individual, sino también colectivo. Cuando lo declares frente al espejo, lo activas en ti. Cuando lo declares frente a otros, lo multiplicas. Por eso te invito a sellar este pacto ahora. Di la palabra, escribe la palabra, comparte la palabra, comenta recibo. Esta simple acción trasciende lo digital, es un ritual público de identidad, un acto consciente que comunica al mundo y a tu propia conciencia. Estás listo para recibir todo lo que te pertenece por derecho. Es como levantar una antorcha frente a otros viajeros, diciendo, he cruzado el portal, he firmado el contrato, soy el heredero. Y cuando compartes, no se trata solo de ti, es un acto de bendición hacia otros, de multiplicar la abundancia en lugar de guardarla. Recuerda el río, si intentas represarlo, se estanca y se pudre, si lo dejas fluir, siempre crece y se fortalece. Al revelar este secreto, te conviertes en parte de una corriente de prosperidad que no puede detenerse. Cada persona que descubre el ritual gracias a ti es como un nuevo manantial que brota, y cuantos más manantiales hay, más poderoso se vuelve el río. Entonces, frente al espejo de la vida, la elección es clara. ¿Seguirás como mendigo, suplicando, deseando, esperando? ¿O te posicionarás como heredero y declararás, yo recibo? No hay nada más que esperar. No busques señales externas. El espejo está listo, el altar está frente a ti y el portal está abierto. La palabra ya ha sido revelada. Todo lo que resta es tu decisión. Florence decía que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que no se ve. El ritual prohibido es la práctica que convierte la fe en acción, la expectativa en realidad, la promesa en experiencia. Cuando pronuncias yo recibo, no estás simplemente diciendo algo bonito, estás modelando tu destino, escribiendo en el libro invisible de la vida una historia completamente nueva. Y esa historia comienza ahora, frente al espejo, con tu voz, tu valentía y tu identidad. Entonces, te pregunto, ¿quién eres frente al espejo? ¿Mendigo o heredero? ¿Suplicante o receptor? ¿Víctima o creador? El espejo no miente, solo refleja lo que elige ser. Hoy, al decidir decir yo recibo, no solo repites una palabra, la estás declarando al universo entero. Estás afirmando. Sé quién soy, sé lo que merezco, sé que la abundancia ya me pertenece. No pido más. Yo recibo. Es un acto de poder, un compromiso con tu identidad, y la primera llave para abrir el portal de todo lo que el universo ya ha reservado para ti.